Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola de nuevo a un podcast de Queremos Ayudarte y en este caso, en este podcast de Queremos Ayudarte, vamos a hablar con Tamara Arias. Ella es técnica de Cruz Roja Juventud, en Educación para la Salud y Hábitos Alimenticios. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto, de hábitos alimenticios y cómo influyen en nuestra salud y en nuestro desarrollo y en una vida más plena. Muchas gracias, Tamara, por acompañarnos. Buenos días, Carmen. Pues todos nos alimentamos todos los días, si no, no estaríamos aquí, pero a veces de una forma un poco atropellada, ¿no? Se nos vuelve pues complicado porque tenemos unos horarios un poco hartos, porque nos organizamos mal a veces, porque priorizamos otras cosas. ¿Cómo podremos o podemos lograr una alimentación correcta teniendo ese tiempo justo? Bueno, pues como dices, es verdad que hoy en día pues vamos muy a prisa a todos lados, dejamos de lado pues el tema de la alimentación, dejándolo a un segundo plano. Y bueno, no deja de ser importante en nuestro día a día poder organizarnos para poder hacer una correcta alimentación. Hoy de lo que os vengo a hablar es de lo que es el batch cooking, que es una técnica alimenticia que bueno, consiste en organizar un poco nuestra alimentación previa para toda la semana. Entonces, bueno, al final nosotros el batch cooking lo que consiste, ¿vale?, es que organicemos y pensemos qué es lo que vamos a comer, no solamente también por organizar las comidas y por comer de forma correcta, sino también puede ser un ahorro económico el poder organizar la comida. Entonces, bueno, consistiría un poco en que nosotros nos podamos sentar tranquilamente, por ejemplo, en el desayuno, mientras tomamos nuestro desayuno, nuestro café en unos 10 minutillos, y pensamos qué vamos a comer a lo largo de la semana. Vamos organizando pues nuestro menú semanal. De esa forma vamos haciendo como una lista de la compra para saber qué vamos a necesitar, también sabiendo pues ya que tenemos la nevera o los armarios para no desperdiciar y para organizar pues toda la comida. Luego ya pues otro día de la semana, un día en el que tengamos una tarde, una noche o una mañana libre, consistiría en que vamos organizando la comida de todas las semanas. Lo vamos preparando todo como en tuppers o en recipientes porque bueno, al final lo vamos metiendo en nuestra nevera. Tampoco hace falta que compremos tuppers o hagamos una inversión. Mismamente botes que tengamos de reciclaje también nos sirven para ir guardando la comida. De esta forma, pues, preparamos por un lado la cantidad que necesitamos de verduras, de proteína, de hidratos para repartirlo. Además, lo bueno del batch cooking también es que nos permite utilizar un alimento para diferentes comidas. Por ejemplo, si un día preparásemos ensalada de arroz, podríamos utilizar el mismo arroz para hacerlo al día siguiente, pues arroz con pollo. Y ya tendríamos también nuestros hidratos y nuestra proteína. Luego, lo bueno de esto también es eso, seguir una organización también dentro de la nevera, que a veces vamos colocando cosas por la nevera que luego tampoco encontramos, se desperdician. Entonces lo podríamos colocar de forma ordenada, por un lado las comidas del lunes, luego vamos colocando lo del martes, lo del miércoles, lo del jueves. ¿Vale? Y así pues lo tenemos todo ordenadito. Que además es muy importante porque muchas veces abandonamos por detrás alimentos que acabamos tirando y el desperdicio alimentario es uno de los principales problemas que tenemos en las cocinas. Voy a aprovechar para hacer un segundo autobombo. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales, todas las semanas hacemos un menú de la semana acorde con las ofertas que vamos teniendo en el folleto. Entonces permite a la gente, pues hay veces que es que también no es falta de tiempo, es falta de creatividad, porque todas las semanas hacer la comida, hay gente que no le gusta cocinar, le gusta enfrentarse a los fogones, pues entonces vamos adaptando el menú de la semana a las ofertas del folleto. Entonces lo que le permite a la gente, pues eso, lo que decías, ¿no? Casi evitar ese momento en el que tienes que pensar, ya se lo damos masticado, solamente tienen que comprar y que cocinar. Claro. Y luego la importancia de, como decías, de guardar las cosas en la nevera de una forma óptima para no perderla, porque además es una pena que todo el tiempo que están para elaborarse nuestras verduras o los animales vamos, en general el pescado, la carne, y es una lástima que aquellos que los consumimos pues se vayan a la basura después de haberlos tenido que criar y sacrificar. Pues sí. Respecto a lo que dices también de que, bueno, puede haber mucha gente a la que no le gusta cocinar o lo que sea, también
es buena idea tirar de los botes, por ejemplo, que en los que vienen ya garbanzos cocidos, que luego al final pues los puedes hacer a la plancha con unas especias y con otro tipo de alimento que los acompañe, ¿vale? También es una forma de utilizarlo y de a lo mejor pues a esa persona que no le gusta pararse a hacer un guiso, ¿vale? Pues también de tomar los alimentos que son necesarios. Luego, bueno, es cuestión de eso, como estamos hablando de organizar, también de no desperdiciar, que otra fuente muchas veces de desperdicio suele ser el congelador. Tendemos a meter cosas continuamente en el congelador para conservarlas, para no comprar toda la semana, y a veces se nos olvida qué es lo que tenemos dentro del congelador. Sí, a veces es un paso previo a la basura, ¿no? Sí. Lo congelo antes de tirarlo. Sí, sí. Yo como recomendación os diría que bueno, lo que se puede hacer es poner una especie de libreta o imán en la nevera, en la parte del congelador donde pongamos qué es lo que tenemos dentro del congelador y qué podemos utilizar esa semana. Así pues vamos tachando qué es lo que no necesitamos y sabemos lo que hay para eso, para que no sea un paso previo a la basura y que también al final lo metemos en el congelador, perdemos tiempo en meterlo en el congelador, se acaba tirando y tenemos que volver a comprar. Entonces sigue siendo una continua pérdida de tiempo. Todo esto está hecho para que en un solo día, en el mismo lunes o un domingo, que mucha gente pues el domingo pues lo aprovecha para descansar, para estar en casa, mientras estamos viendo la televisión pues podemos ir dejando cosas haciéndose. Por ejemplo, podemos dejar haciéndose un pisto de verduras, que nos puede servir como acompañante para el resto de la semana de muchas comidas, y lo vamos dejando que se vaya haciendo poco a poco, no hace falta que estemos en la cocina sentados mirando para ello. Y además también esto nos permite, porque por lo menos a mí me pasa, cuando vas un poco a salto a la mata, ¿no?, que se dice vulgarmente, e improvisas, sueles comer más. Entonces, si lo tienes ya todo dosificado, no hay ese momento que llegas famélico y no tienes nada preparado, y entonces cojo lo primero de turno mientras estoy cocinando y el cuerpo es así y solemos tender a hacer elecciones un poco menos saludables, ¿no? Sí, que en frío. Eso es. No solo es que a veces pues podamos comer de más, sino que comemos alimentos poco adecuados. Tiramos más de alimentos procesados o no acompañamos bien las comidas, pues a lo mejor nos comemos solamente un puré de verduras cuando nos hace falta meter algo más, unos hidratos, unas proteínas. Entonces, claro, al ir de forma tan deprisa lo que ocurre es eso, como bien dices, bueno, que acabamos comiendo más. Y mencionaste, por ejemplo, cuando nos entra ese hambre y queremos, hay posibilidad de, porque hay mucho desconocimiento a la hora de alimentarnos. Parece como que las dietas siempre estaban relacionadas con pasar hambre. Era como para adelgazar hay que cerrar el pico, para estar saludable hay que comer poco. ¿Cómo ese mensaje podemos mandarlo de una forma saludable? En definitiva, ¿que tenemos que pasar hambre? Mira, lo primero, a mí el término dieta no me gusta. El término dieta viene más relacionado cuando una persona tiene una necesidad fisiológica, una enfermedad, un trastorno. Ahí se denomina que esta persona tenga un dieta, ¿vale? Por lo demás, nosotros lo que tenemos que tener es una alimentación equilibrada. Si en algún momento a nosotros se nos apetece algo, lo justo es comerlo, ¿vale? Por el tema también de la salud mental y los posibles trastornos que pueda desarrollar el coartar nuestras necesidades. Quiero decir, si un día nos apetece una galleta, no tenemos que dejar de comer esa galleta, porque lo que puede pasar es que al día siguiente queramos comer 3 o 4, ¿vale? Entonces, si lo vamos haciendo paulatinamente, no hay ningún problema en hacerlo. Además, hay muchísimas formas de hacer alimentos un poco más jugosos, por dar más sensación de estar comiendo algo dulce, ¿vale? Que eso, por ejemplo, podemos hacer un bizcocho, ¿vale? Con claras de huevo, montándolas y con avena, y hay muchos sobresaborizantes que le dan gusto y parece que te estás comiendo algo con sabor a Kit Kat. Y también es una forma de quitarnos esa gana de comer algo dulce, pero comerlo de forma un poco más saludable. Yo siempre recomiendo que al final, si nos apetece pues comernos eso, una galleta, un bizcocho, una magdalena, lo cocinemos nosotros. Porque siempre sabemos qué cantidad estamos echando, qué nos comemos. Entonces, yo creo que no hay ningún problema en que cuando nos apetezca algo dulce, comérnoslo. Y a veces el concepto este de dieta, sí, que genera ahí mucho debate. Esta, digamos, política de la escasez que hubo durante mucho tiempo, que la gente pasaba como ganas, necesidad, se vincula en muchos casos y muchos profesionales del mundo de la salud lo enlazan con las TCAs, con los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo podemos evitar este tipo de trastornos, que en ocasiones aparecen sobre todo en la gente joven, con cómo se relacionan con la comida? Porque al final, antes de la adolescencia, viven acorde a las decisiones nutricionales de sus padres, ¿no? ¿Cómo podemos a esos padres ayudarles a
a que la relación de sus hijos con la comida sea óptima? Como bien dices, evitar un TCA es algo muy complicado y la mayoría de veces pues casi inevitable, ¿no? Llega por situaciones de la vida o por cosas que hayan ido pasando. Pero lo suyo, como justo acabas de decir, es la relación con la comida. Hay que tratar de adecuar en nuestros hijos, ¿vale? Una buena relación con la comida, que se entienda que es algo bueno, que necesitamos comer, que no es un castigo. Por ejemplo, ahora mismo entre los adolescentes hay muchas conductas compensatorias, que es el hecho de, pues un día salen con sus amigos a cenar, comen, pues bueno, salen a cenar y comen comida más basura o menos apropiada, y al día siguiente tienen esa conducta compensatoria de decir, hoy voy a comer solamente ensalada o no voy a comer. No, hay que hacerles entender a nuestros hijos que lo que hay que seguir es con una vida normal. Al día siguiente comiste eso, bueno, pues no pasa nada. Hoy continuamos haciendo nuestras comidas normales y adecuadas a las necesidades que tenemos y ya está. ¿Vale? Esto también tiene que ir como muy acorde a que ellos vayan haciendo algún tipo de deporte, que eso luego también ayuda mucho al tema de la autoestima, que es lo que al final es uno de los grandes impulsos para el desarrollo de un TCA. Y nunca debemos de juzgar a una persona o culparla quizás porque esté comiendo más peor de lo debido, ¿vale? Esto también va muy relacionado con lo que suele ser el hambre emocional. Las personas comemos por emociones, como las películas, ¿no? Que cuando están tristes y hay una ruptura amorosa, ¿qué comen? 2 kilos de helado, claro. ¿Vale? Y cuando estamos felices también. Nuestras celebraciones van siempre unidas a comer. Navidad, pues comemos con la familia. Cumpleaños, comemos con otros amigos. Entonces hay que controlar un poco ese hambre emocional y saber, pues, evacuarlo a otro lugar, ¿vale? Calibrar un poco esas sensaciones, que a veces, pues eso, el deporte nos puede ayudar, o enfocarlo de otra forma. Y luego, pues bueno, si detectásemos algún tipo de conducta, ¿vale? En los adolescentes hay que ser precavidos y cuanto antes lo notemos mejor para posteriormente pues poder poner una solución conjunta o hacer entender que lo que estamos haciendo está mal. ¿Vale? Como digo, el primero de las conductas suele ser la conducta compensatoria, suele ser lo primero que desarrollan los adolescentes. Luego el empezar a mirarse continuamente al espejo, compararse con sus amigos, sus amigas. También otros hijos tienen que entender que cada cuerpo es diferente y que no todos los cuerpos tienen, una simetría exactamente igual, ¿vale? Y a veces, pues eso, se fijan mucho en el número de la báscula. También hay que hacerles entender que la báscula, ese número no significa tanto, que hay que fijarse más pues en nuestro estado de salud, quizás recomendarles que se hagan una analítica cada 6 meses, que es al final lo que recomiendan los médicos para que ver que realmente estamos saludables, y que a lo mejor, pues si esa báscula marca una cifra que a nosotros nos parece desorbitada, a lo mejor es la acorde a nosotros y a nuestra constitución. Porque bueno, no hay que dejar de recordar que la constitución también viene un poco marcada por genética. Entonces, bueno. Y el problema, bueno, gracias o por desgracia, vamos a decir, por desgracia, que durante muchos años yo creo que nuestra generación más o menos sí que estaba más expuesta. Hoy en día vemos un movimiento body positive que les hace entender a los jóvenes que existen más tipos de cuerpos, que no todos. Además que es un porcentaje pequeñísimo de gente que tiene esos cuerpos que vemos en las publicidades, no es lo normal. Pero hoy en día, quizás por también esa sobreexposición que tenemos de información en las redes sociales, están continuamente viendo cuerpos maravillosos. Y en ocasiones estamos viendo gente con esos cuerpos maravillosos comiendo hamburguesas, comiendo chocolatina, y 100% segura de que esa gente no se alimenta de eso, pero salen en redes sociales realizando esta acción. Entonces muchos jóvenes, yo creo que viven esa dualidad de esa compensación, el voy a comer pero luego me siento culpable, la culpabilidad que está relacionada o que se enlaza a la comida y a los hábitos que tenemos alimenticios, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas como profesional, como técnico, a la hora de unos padres decirles a sus hijos o algún libro quizás para evitar esa sobreexposición a la que están expuestos? Porque a veces podemos ayudarles en casa, podemos intentar ayudarles con su autoestima, pero luego de repente, pues mismamente nosotros o nosotras, ¿no? Sales a la calle y ves ese mupi con esa chica maravillosa y esa crema que te dice que tienes que perder 3 centímetros de cintura, no sé qué. Más que primar la salud, como bien decías, es primar el entrar en una 38 o el que seas 60 de cintura, y ese sobreestímulo
es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Tienes que tener una autoestima de hierro para que no te hunda, ¿no? Y más con 15, 16 años que estás en plena efervescencia. ¿Cómo recomiendas a esos padres que nos estén escuchando que puedan ayudar a sus jóvenes? Bueno, pues al final, como dices, el problema de las redes sociales es esa sobreexposición que tenemos y creo que es algo que trabajar desde más pequeños. No hace falta que lleguemos a los 15 y 16 años, porque la realidad es que hoy en día los niños ya de 12, 13 años ya manejan redes sociales como el TikTok, Instagram, que está generando pues grandes peligros. Entonces lo que desde tan pequeñitos lo que hay que hacer es hacerles entender que al final las redes sociales tienen un filtro y que todo lo que se publica ahí no es real, que ellos vean que ahí hay muchos efectos, muchos cambios de imágenes, ¿vale? Que eso no es el cuerpo que está en la calle, que al final pues los cuerpos tienen estrías, celulitis, tienen su piel más caída, menos caída, no tienen esa cintura, como bien dices tú, todo el mundo de 60, 90, 60, ¿vale? Entonces es ya desde pequeñitos hacerles entender que las redes sociales son un mero disfrute y un juego, del que hay que aprender también a utilizar, que no es la vida real. Lo bueno también ahora creo, o yo considero por lo que al final veo en los institutos, es que al principio las redes sociales y siguen haciendo muchísimo daño, porque al final, bueno, las niñas, los niños ven esas fotos y se creen que todo es real, pero ahora mismo, como acabas de decir, el body positive está haciendo como un pequeño vuelco a todas esas imágenes. Muchas influencers, ¿vale? Pues al final suben fotos de cómo ellas suben esa foto editada y cómo son en la vida real. Y eso al final también está ayudando a que ellos vean que, bueno, es toda una imagen, que al final trabajan de ello. Los influencers pues tienen que dar una imagen porque ganan dinero a través de ello. Nadie publicitaría una imagen en la que se ve todo mal, porque no ganarían dinero al final. Y luego, pues bueno, el hecho este de las redes sociales, yo creo que también les está empezando pues a ayudar y a dar un pequeño vuelco. Yo les aconsejaría a los padres también que no les permitan ver todo tipo de contenido, ¿vale? Que se pueden poner determinados filtros. Y que al final, por ejemplo, TikTok sigue un algoritmo. Sale lo que vemos continuamente. Pues entonces controlar qué es lo que están viendo continuamente y hacer un seguimiento. No se puede dejar a un niño ni a un adolescente con un móvil solo sin saber qué hay detrás de esa pantalla. Porque al final, también habiendo una pantalla por el medio, hay muchas críticas. O sea, a través de una pantalla... Sí, pues, los comentarios en ocasiones son tremendos. Son horrorosos. Y yo esto lo hablo mucho con los chavales en los institutos. Si vosotros subo una foto, una chica o un chico, en el que salga muy bien, ¿qué tipo de comentarios le hacéis? Pues bueno, siempre son comentarios muy despectivos hacia el físico. Y yo les pregunto, ¿pero esto se lo diríais a una persona aquí que la tenéis al lado? Y no, la realidad es que no. ¿Vale? Nos hacemos valientes con una pantalla en el medio y pensamos que todo lo que pensamos lo podemos decir. Pero no es así. Hay que enseñarles también, desde la otra postura, no solo a tener cuidado con lo que ellos ven, sino también a enseñarles que tienen que medir sus palabras y que no todo es válido. Yo, por ejemplo, pues a los más pequeños les suelo dar la regla de los 3 segundos. Algo que no se puede cambiar en 3 segundos no es necesario decirlo. Tú, por ejemplo, le puedes decir a una compañera, ¿tienes un moco? Ella lo va a poder cambiar, pero tú no le puedes decir a una compañera, ¿qué gorda estás? ¿Cómo has engordado? Eso no lo va a poder cambiar. Entonces no es algo que podamos decir así a lo brusco sin medir las palabras. Incluso has adelgazado, que hay gente que lo ve como un piropo. Y es como, pues no sabes si tengo ansiedad, si no puedo comer porque me duele la garganta. O sea, yo creo que estamos muy acostumbrados a que un piropo sea decir algo del físico, que a veces estamos en el límite del bien y del mal. Porque claro, hay veces que se hace con toda la buena intención, pero que telita. Y en las redes sociales el problema que es un común entre muchos de los que habéis venido entrevistados al podcast es que eso lo llevamos continuamente. O sea, antiguamente, pues seguramente el foco de, pues muchos casos de insulto, como decías por los comentarios en redes sociales, lo teníamos solo en el colegio, lo teníamos solo en clases particulares, pero hoy en día se lo llevan continuamente. Entonces están continuamente leyendo. Pues a mí me fascina y me disgusta que en ocasiones hay youtubers que se dedican solamente a la polémica y que le siguen muchos niños. No hace mucho hubo una polémica con Borja Escalona, un youtuber de gastronomía. Bueno, un youtuber de gastronomía. Una persona que hace vídeos de cosas varias, polémicas para posicionarse. Los comentarios que veías de gente, o incluso que él pueda tener un ejército de gente que vaya a hacer daño en su nombre. O sea,
Entonces, claro, eso es muy complicado de contrarrestar para esos padres o para esos jóvenes, porque están continuamente expuestos. Con todas las cosas positivas que tienen las redes sociales, como estábamos diciendo del body positive, que nos hemos dado cuenta de que pues hay muchísimos tipos de perfiles de personas, que no solamente existen dos tipos de cuerpos, el de Ken y el de la Barbie, que yo creo que para darle una nota positiva a este podcast puede ayudarnos mucho, pero que también es responsabilidad de cada individuo, ¿no? De empezar a ver, como decías, a ver lo que consumimos en redes sociales y a tratar de exigir también, yo creo, que el contenido que se nos muestre sea real. Porque estábamos leyendo antes un tema que se llama la dismorfia de Snapchat. Un cirujano de Reino Unido acuñó así el término porque en muchos móviles y muchos teléfonos, muchas apps ya automáticamente embellecen las fotos. Entonces lo que ves en el teléfono no es lo que ves en el espejo. Y mucha gente está teniendo problemas psicológicos. O sea, se derivan a cirujanos plásticos y a gente donde quieren hacerse retoques, cuando muchos de ellos les mandan antes al psicólogo, porque realmente es algo mental. O sea, crees que eres una persona que no eres y quieres llegar a esa belleza, ¿no? Que también pasaba, como decías, por culpa del Photoshop y eso que hemos visto durante mucho tiempo. Lo que pasa es que antes un Photoshop se le hacía solo a las grandes estrellas y ahora te lo hace el móvil en cuestión de segundos. Entonces, quieres tener ese filtro, quieres ser esa persona que ves en el móvil, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos adolescentes que les está pasando. No había escuchado el término de la dismorfia de Snapchat, pero es verdad que sí les está ocurriendo. Que ellos dicen que solamente pueden subir fotos si tienen filtros. Sí, se ha cambiado. Y que luego cuando se ven en un espejo, que es verdad que no se ven como en la foto, que solamente se ven guapos ahí. Y sí que está empezando a generar ciertos problemas. Que no tiene nada de malo que uno suba una foto un día con un montón de filtros y es lo que le apetece, pero también hay que poner los pies en la tierra, tener realidad y darse cuenta de que tampoco es nuestra imagen real. Que tenemos que tenemos otra belleza que no es la que se publica en esos filtros, que no tener la cara totalmente lisa, sin arrugas o sin una imperfección, eso no quiere decir que seamos más bellos, ¿vale? Entonces, ser un poco conscientes y hacer también un poco de autocrítica y de pensar en uno mismo. Y al final, la autoestima es algo que se trabaja, no viene innata en nosotros, ¿vale? La autoestima, pues al final un día te levantas con una autoestima más baja, otro día más alta, otro día pues normal. Pues cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para mejorar esa autoestima. Y no tiene nada de malo que no nos veamos bien, que querramos cambiar nuestro cuerpo, que queramos modificar algo. Eso no tiene nada de malo. Pero siempre hay que hacerlo en manos de profesionales. ¿Queremos empezar a ir al gimnasio y cuidarnos? No hay ningún problema. Acudimos a un entrenador, a una entrenadora, ¿vale? Que nos ayude, que nos explique cómo. ¿Queremos comer bien porque consideramos que comemos mal? Pues hay un montón de profesionales de ello que nos van a ayudar y nos van a explicar a cómo hacerlo de forma correcta. No está bien que una persona que a lo mejor pues no sabe alimentarse decida por sí mismo qué tipo de dieta, por decirlo así, va a seguir, porque no somos expertos en ello. Yo no soy mecánica y no puedo cambiarle el motor a mi coche, ¿vale? Voy a tener que ir a una persona que trabaje en la mecánica y me ayude a cambiarlo. Pues lo mismo con la alimentación. Hay nutricionistas, hay endocrinos, ¿vale? Hay dietistas. Para eso existen y para eso acudimos a ello, igual que acudimos al médico cuando nos duele algo. Correcto, y además es que no le damos la suficiente importancia, pero tú sabes lo que más cosas hacemos a lo largo del día, más veces hacemos, porque nos alimentamos 3 veces al día, ¿no? Entonces, desde aquí recomendamos a los oyentes que acudan a profesionales, que se preocupen por su alimentación, que es muy importante, y que aunque tengamos una falta de tiempo, siempre hay formas de organizarnos. Tamara, ¿desde Cruz Roja tenéis algún tipo de web, algún punto donde la gente se pueda informar de los servicios que hacéis para la juventud? ¿Cómo pueden encontrar estas actividades? Bueno, se puede llamar a la oficina aquí de Cruz Roja Juventud en Oviedo, que aparece el teléfono en internet, y si no también se puede escribir a los correos de Cruz Roja, ¿vale? A través de esos correos pues nos llegan siempre a todos nosotros y nosotros pues informamos de los talleres, los diferentes proyectos que tenemos, que al final pues trabajan pues temas de alimentación, salud sexual, prevención en drogodependencias, la diversidad, ¿vale? Trabajamos un montón de cosas en las que acudiendo a nosotros pues os explicaríamos cómo dar los talleres, qué tipo de información se puede dar. Sobre todo pues vamos acudiendo a todos los institutos del Principado de Asturias con todo aquello que necesitan.
Y en estos 2 últimos años creció muchísimo la demanda de esto, de la prevención de hábitos alimenticios y el cuidado en este tipo de temas un poco más transversales y que están empezando otra vez a resurgir. Entonces, bueno, si nos contactan a través de esos medios, nosotros encantados les damos toda la información que necesiten. Pues muchísimas gracias, Tamara, por la función que hacéis y muchísimas gracias por tu tiempo. En nombre de Más y Más, de este podcast Queremos Ayudarte, que es a lo que os dedicáis, a ayudar a la población. Así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Este podcast ha sido posible gracias a Salsas Asturianas. Gracias a nuestros colaboradores por hacer posible Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.